Ante todo, muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar el curso de Química Orgánica, dando los fundamentos de esta materia. Permítame presentar, mi nombre es César Ornatocas, y comenzar la exposición, nuestro trabajo. En esta primera parte nosotros estamos mostrando un cuadro, un esquema que nos permita ver algunos conceptos básicos fundamentales. Si hablamos de química orgánica, tenemos que recordar la teoría de la fuerza vital. ¿Quién lo estableció esa teoría de la fuerza vital? Berzelius. ¿En qué consistía esa teoría de la fuerza vital? Ahí lo estamos viendo con un fondo color amarillo, ¿sí? Consistía en que solamente los seres vivos pueden producir, ¿qué cosa? Compuestos orgánicos. Esta teoría fue desechada por Boller, quien logró ya en el laboratorio, a partir de una sustancia inorgánica, producir una sustancia orgánica. ¿Cuál fue una de las primeras sustancias orgánicas que se produjo en el laboratorio? Fue la urea. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo ya Boller pudo destruir la teoría de la fuerza vital. Si hablamos de química orgánica, definitivamente el elemento fundamental de la química orgánica es el carbono. Por eso, si queremos una definición de química orgánica, decimos es el estudio de los compuestos del carbono. Entonces, los compuestos orgánicos fundamentalmente tienen ¿qué cosa? Carbono. Pero ubiquemos qué significa, por ejemplo, organógenos. Es verdad, el carbono es el principal elemento químico de los compuestos orgánicos, pero no es el único. Hablamos del CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero también hay otros elementos que en pequeñísimas cantidades los encontramos en los compuestos orgánicos, como el azufre, el fierro y el sodio, que son secundarios. No nos olvidemos algunas cosas fundamentales de los compuestos orgánicos. La mayoría son insolubles en agua o poco solubles en agua, presentan enlaces covalentes y se descomponen fácilmente por el calor. Es como nosotros tenemos nuestra piel, ¿no? Nuestra piel es insoluble en agua, nuestra piel no soporta altas temperaturas, ¿no? Entonces corrobora con lo que estamos hablando. Nuestra piel es un ejemplo de materia orgánica. Ahora, no necesariamente la presencia de carbono en un compuesto químico nos asegura que es un compuesto orgánico. Observen en la parte superior de nuestro esquema, tenemos el CO, el CO2, el H2CO3, el HCN. Tenemos el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el ácido carbónico y el ácido cianhídrico. Estos son compuestos inorgánicos. Son excepciones a la regla. Eso tenemos que tenerlo presente. Finalmente, si hemos resaltado el elemento químico carbono, también tenemos que conocer algunas de sus propiedades fundamentales. Entre ellas podemos destacar la tetravalencia y la autosaturación. ¿La tetravalencia en qué consiste? En que el carbono tiene valencia 4. Y la autosaturación significa que va a formar cadena de carbonos. Muy bien, veamos a continuación los tipos de carbono. Hay 4 tipos: primario, secundario, terciario y cuaternario. El color rojo está representando el carbono sobre el cual centramos nuestra atención. Por ejemplo, en el primer caso decimos primario porque ese carbono está enlazado a un solo carbono que lo tenemos de verde. En el secundario, este carbono que está de rojo se enlaza a ¿cuántos carbonos? A 2. Por eso dice secundario. Entonces, ¿qué nos dice nuestra lógica? El terciario significa que está enlazado a 3. Ahí lo tenemos, a 3 carbonos. Y el cuaternario a 4. Observen, entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? ¿Cómo podemos identificar un carbono primario? Si tiene 3 hidrógenos, por ejemplo, ¿no? Un carbono secundario si tiene 2 hidrógenos. Un carbono terciario si tiene 1 hidrógeno. Y cuaternario no tiene ninguno. Planteamos un ejemplo bien simple, bien sencillo para entender estas diferencias. Los primarios los vamos a ubicar con la letra A, los secundarios con la letra B, los terciarios con la letra C y los cuaternarios con la letra D. Observen, estamos colocando la letra A en los CH3. Entonces, los CH3, ¿qué vienen a ser? Carbonos primarios. Los CH2, ¿qué vienen a ser? Carbonos secundarios. Ahí lo estamos observando. Terciarios, ¿cuáles son? Entonces, son aquellos que tienen un solo hidrógeno. Cuidado, a veces nos confundimos primarios con terciarios. Ahí lo tenemos. Y carbono cuaternario es aquel que está solito, lo han abandonado, no tiene ni un hidrógeno. Está rodeado de 4 carbonos. Un concepto fundamental en química orgánica es la hibridación. ¿Qué significa hibridación? Mezcla de orbitales. Yo planteo siempre un ejemplo acá para tratar de recordar este término de hibridación.
Por ejemplo, cuando mezclamos razas, por ejemplo, un conejito con una conejita, ¿sí? Cuando estamos mezclando razas, por ejemplo, un conejito con una conejita, vamos a formar nuevos conejitos. Y si son de razas diferentes, hablamos de un cruce de razas. Hablamos de que estamos formando híbridos. Entonces, en química también lo podemos trasladar ese concepto, híbridos. Híbridos está formando algo nuevo. Entonces, miren, acá estamos resaltando en rojo la mezcla de orbitales atómicos. ¿Y cuál es lo que vamos a obtener? Orbitales híbridos. Esos orbitales híbridos se denominan orbitales degenerados, porque tienen igual contenido energético. ¿Qué tipo de hibridación? sp3, sp2 y sp. Observen, en este esquema nos da una ayudita. ¿Sí? Hablamos, obviamente, no nos olvidemos, de acuerdo a la geometría, también tiene que ver mucho la geometría de la molécula. Miren, acá en lugar de sp3 podemos hablar de hibridación tetragonal, sp2 trigonal y sp lineal. Por ejemplo, si el carbono tiene enlaces simples solamente, la hibridación que le corresponde de acuerdo a este cuadrito es sp3. Si el carbono tiene enlaces dobles, sp2. Si el carbono tiene enlaces triples o triple, un sp. Igual para el nitrógeno. Cuidado con el oxígeno. El oxígeno solamente en los compuestos orgánicos presenta enlaces simples y dobles. Entonces solamente puede presentar hibridación sp3 y sp2. Planteamos un ejemplo. ¿Sí? En este compuesto químico tenemos carbono, hidrógeno, nitrógeno. Observen en la pregunta que dice acá, indica la hibridación que cabe esperar en cada uno de los átomos de carbono, solamente nos interesa en este ejemplo. Miren, ahí lo tenemos el resultado. El CH3 significa que está rodeado solo de enlaces simples, por eso le damos la hibridación sp3. El CH, estos dos carbonos, tienen, ¿qué cosa? Acá, miren, un doble enlace. Entonces, ¿qué hibridación le va a corresponder a cada uno de estos carbonos que forman el doble enlace sp2 y sp2? Y este carbono que está en el extremo derecho tiene un enlace triple. Entonces, ¿qué hibridación le corresponde? sp. El nitrógeno también se dice que tiene sp por el enlace triple, pero en la pregunta, cuidado con la question, cuidado con la pregunta, solo nos plantean carbono nada más. Bueno, para los chicos que ya van avanzando en este tema de la hibridación, obviamente hay conceptos un poquito más avanzados, más a profundidad, ya queremos ir marcando. Cuando hablamos de hibridación sp3, ¿qué significa en el fondo este término sp3? Que tú tienes un orbital s y se van a mezclar con tres orbitales ¿de qué tipo? P. Para diferenciarlo, px, py y pz. ¿Y qué vamos a formar? Cuatro orbitales híbridos de igual contenido energética y de igual orientación. sp3, 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 sp3. Hemos dicho que esto tiene que ver mucho con la geometría. Miren, forma como un tetraedro. Como tetraedro, para que alguno tenga una idea más o menos, es como si te hablaran de una pirámide, ¿no? Más o menos para que uno se familiarice. En la hibridación sp2, algo parecido, un orbital s con dos orbitales p. ¿Sí? Y miren cómo va tomando forma, la forma geométrica. Y en la hibridación sp, un orbital s con un orbital p. Forma dos orbitales híbridos sp. Finalmente, ya en esta parte final, recordemos también que los enlaces correspondientes simples, dobles y triples corresponde también a otra clasificación, a otro tipo de enlaces muy importantes en química orgánica que se conoce como enlaces sigma y enlaces pi. Cuando tú observas una rayita, un enlace simple, automáticamente esa rayita corresponde a qué tipo de enlace? A un enlace sigma y 0 pi. Cuando tienes dos rayitas, tenemos un enlace sigma y un enlace pi. Cuando tienes un enlace triple, ¿sí? Un enlace sigma y obviamente las dos rayitas que sobran, dos enlaces pi. Por si acaso, nosotros cuando hablamos acá estamos dando la figura, algunos ejemplos, ¿no? Visuales para poder entender mejor esto en los enlaces sigma. El enlace sigma es entre carbono y carbono, ¿no? El enlace doble, ¿dónde lo encontramos? ¿No? En los alquenos, por ejemplo, y ahí tenemos el enlace sigma y el enlace pi. El enlace sigma es directo entre los carbonos y el enlace pi rodea por arriba y por abajo en un enlace doble. Pero ¿qué pasa en el enlace triple? En el enlace triple, el enlace sigma es directo, pero miren acá en la figura, en la parte final, tenemos dos líneas punteaditas, dos series de líneas punteaditas diferentes. Cada serie de líneas corresponde a dos enlaces pi.